a leer. Por favor, comparta con alguien a su lado que pueda leer la Biblia junto a usted, o alguien que necesite ayuda para encontrar el pasaje de la palabra del Señor. Pastor Catania ha sido uno de los hombres más influyentes en mi vida, sin lugar a dudas. Estoy muy agradecido al Señor por su vida, por el ministerio que Dios le ha permitido llevar. Ha sido una de las personas que han marcado, por supuesto, mi vida. Estoy en una deuda que no voy a poder pagar durante la vida y gracias al Señor por él. Así que quiero que sepa todo lo que el pastor significa para mí. Entonces es muy difícil predicar para mí porque es como dar un examen delante del maestro. Entonces está medio complicado, pero quiero que sepa que le amo a él, a su familia. No tenemos mucho la oportunidad de vernos seguido por la distancia, pero siempre nos recordamos en oración. Nuestra iglesia siempre recuerda al pastor en oración, a su familia, el ministerio que el Señor le permite hacer acá. Así que qué bendición por eso, qué bendición, y gracias, pastor, por recibirme y permitirme compartir con esta hermosa iglesia. Hemos estado los días pasados ya compartiendo conversaciones y amistad, y qué bendición. Es un ambiente muy bonito y uno se siente de verdad en un ambiente familiar en cuanto a lo espiritual, por supuesto, y gracias al Señor. Muy bien, estamos entonces en la Biblia, el libro de Hebreos, el capítulo 13. Cuando encuentre el capítulo 13, el versículo 10, leemos la palabra del Señor y dice lo siguiente, leemos: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Verso 13. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Verso 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, dice la Biblia, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Qué bendición la palabra del Señor. Verso 10 comienza diciendo: tenemos un altar. Tenemos un altar. El mensaje va a ir en torno a esa verdad que encontramos en la palabra de Dios. Tenemos un altar. Note que el uso verbal utilizado aquí es el presente. No dice la Biblia, tuvimos un altar, o refiriéndose a otras personas y al pasado, tuvieron un altar. La Biblia no lo dice de esa manera. La Biblia dice, tenemos un altar. Es un tiempo presente y se está refiriendo a nosotros como iglesia del Señor. Significa que los creyentes tenemos que interpretar este texto de la siguiente manera: en el presente, los creyentes, la iglesia, tenemos un altar. Es una verdad que quizás para muchos es descuidada o olvidada, pero quiero que note, por favor, los pasajes de la palabra de Dios para entender la bendición que los creyentes hoy en día tenemos un altar. Marque, por favor, su Biblia en este pasaje y vamos a ir al libro de Génesis, al principio de la Biblia, y vamos a ver algunas referencias aquí para que entendamos en el Antiguo Testamento cuál era el uso de los altares. Capítulo 8 del libro de Génesis. Busque, por favor, capítulo 8 del libro de Génesis, y cuando encuentre el capítulo 8 vamos a leer el versículo 20. Capítulo 8, verso 20, y si usted está allí, dice la palabra del Señor: y edificó Noé, ¿un qué? Un altar, ¿a quién?
a Jehová. Perfecto. Estamos en el principio de la historia. Recuerde que Noé es el hombre que Dios mandó a construir el arca y es el hombre junto a su familia que volvieron a repoblar la tierra después del diluvio. Y ya vemos que él construyó un altar por medio del cual invocar el nombre del Señor. Ve ahora por favor el capítulo 12. Capítulo 12 del libro de Génesis y en el capítulo 12 el versículo 7 y versículo 8. Dice la palabra del Señor: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí, ¿qué? Un altar, quien le había aparecido. Versículo 8 dice la Biblia: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y ahí al oriente. Y una vez más, nuestra palabra clave del sermón: y edificó allí, ¿qué? Altar a Jehová. ¿Y qué más hizo? E invocó el nombre de Jehová. Hermanos, si es que nosotros nos detuviéramos y analizáramos cada referencia que encontramos en la Biblia acerca de los patriarcas y cómo ellos construyeron altares al Señor, pues estaríamos acá demasiado tiempo, mucho más del que quizás podemos soportar antes de que venga el horario de la comida, ¿verdad? Nos apuraríamos demasiado. Pero si repasamos, vemos que los patriarcas, Abraham construyó un altar. El Señor lo iba moviendo de un lugar a otro, pero donde él se detenía, construía un altar para invocar el nombre de Dios. Su hijo, el hijo de Abraham, Isaac, otro de los patriarcas, hizo exactamente lo mismo. Construyó altar para invocar el nombre de Dios. Jacob, y si nosotros seguimos y avanzamos en el tiempo, no solamente vamos a ver a los patriarcas, sino también vamos a encontrar a reyes, sacerdotes, profetas, construyendo y edificando altares para invocar el nombre de Dios. Ahora, ya tenemos una referencia del Antiguo Testamento y del uso de los altares. Volvemos de nuevo al libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos dice la palabra de Dios que nosotros hoy en día tenemos un altar. Volvemos, hermanos, al libro de Hebreos, el capítulo 13, y en el capítulo 13, el versículo 10 nos dice: tenemos un altar. Tenemos un altar. Gracias damos al Señor que los creyentes hoy en día también podemos invocar el nombre de Dios y podemos acercarnos a Dios y tenemos un altar por el cual buscar el rostro del Señor. Quiero mencionarles, hermanos, en esta noche muy brevemente acerca de algunos usos del altar del Antiguo Testamento que Dios los ha dejado como una figura o como una instrucción para que nosotros sepamos que si es que tenemos un altar, ¿cuál es el uso que nosotros debemos darle a ese altar? En primer lugar, el altar era un lugar de sacrificio. Era el lugar donde el sacrificio se ponía y donde la sangre era rociada. Recuerde que la verdad desde el Antiguo Testamento nos enseñaba que sin derramamiento de sangre no había una remisión de pecado. En el Antiguo Testamento eso fue la sombra, la figura de lo que después Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él fue el Cordero de Dios, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El altar es un lugar de sacrificio. Y el creyente hoy en día también tiene un altar. Y ese altar todavía es un lugar de sacrificio. El creyente todavía debe venir al altar del Señor para sacrificar en su vida todo aquello que está en desacuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas en nuestra vida necesitan ser traídas al altar? ¿Cuántos pecados en nuestra vida tienen que venir a ser sacrificados en el altar? La pregunta, hermanos, es: ¿cuándo fue la última vez que usted vino al altar del Señor y le dijo: Señor, vengo a sacrificar ese pecado en mi vida?
sea el orgullo, la soberbia, sea el deseo de la venganza, la amargura. Dios, vengo a sacrificar ese pecado, porque con él no puedo seguir agradándote, porque ese pecado es un estorbo en mi caminar, en mi servicio hacia ti. Muchos de ustedes que conocen al Señor desde hace tiempo atrás, no les costaba venir al altar del Señor. No era algo que había que insistirle venir al altar del Señor. No había que estar repitiéndole o insistiéndole acerca de la necesidad de venir al altar. Muchos de ustedes tiempo atrás se deleitaban en pasar al altar del Señor. Se gozaban en venir más cerca del Señor. Anhelaban, ansiaban poder estar más cerca de Él. Querían buscar la manera no de alejarse, sino de acercarse a Él. Pero ¿cuántos creyentes hoy en día olvidaron cuándo fue la última vez que vinieron al altar del Señor? ¿Cuántos aquí no pueden recordar cuándo fue la última vez que vinieron al altar y se postraron delante del Señor diciendo: Dios, saca ese pecado de mi vida, por favor? Límpiame, Dios, sácalo. Ese pecado que se ha arraigado tan profundamente en su alma. Ese pecado que es un pecado que está escondido de tiempo atrás. Ese pecado que el enemigo le ha convencido que si no es un pecado público o el que otro se entere, es a bien tenerlo, conservarlo escondida, pero usted sabe que no es así. Y la palabra de Dios ha traído convicción a su vida una y otra vez, pero usted todavía no ha tomado la decisión de decir: voy al altar a sacrificar ese pecado, porque el altar era un lugar de sacrificio. ¿Cuándo fue la última vez que usted vino al altar y le dijo: Dios, cambia mi vida, Señor? La Biblia dice en el libro de Colosenses: haced morir pues lo terrenal que hay en vosotros. Haced morir. El altar es un lugar de sacrificio. Hay cosas en nuestra vida que nosotros necesitamos sacrificar. Prácticas de nuestra vida, del viejo hombre, de la vieja naturaleza que ya no pueden estar más en nosotros. Hermanos, ¿cómo va a ser que Dios va a transformar nuestra vida si nosotros no se la traemos al altar del Señor? ¿Cómo va a ser que Dios va a hacer un cambio en nuestra vida? Oh, sí, Dios puede hacerlo. Él desea hacerlo. Él lo ha hecho en la vida de muchas otras personas. Pero ¿cómo será que Dios lo hará en nuestra vida si nosotros no le traemos nuestras vidas a Dios al altar? Nos negamos, nos resistimos. Hermanos, somos indiferentes a los llamados del Señor. El altar es un lugar de sacrificio. Vea por favor lo que dice la Biblia en el libro de Colosenses, el capítulo 3. Busque por favor el libro de Colosenses, y cuando encuentre el libro de Colosenses, por favor vea el capítulo 3. El capítulo 3, el versículo 5, vea lo que dice la Biblia. Capítulo 3, verso 5 del libro de Colosenses. Dice la palabra del Señor: hacer, ¿qué, hermanos? Morir lo terrenal en vosotros. Dice la palabra de Dios: hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué hay en su vida, hermanos, que necesita que el Señor le libre? ¿Qué hay en su vida? ¿Es orgullo? ¿Es soberbia? ¿Qué hay en su vida que usted necesita que Dios haga una obra en usted? ¿Qué Dios le dice que necesita dejar? Una práctica, un pecado. Para que Dios pueda ayudarle, hermanos, usted debe venir al altar del Señor. El altar es un lugar de sacrificio. ¿Hay cosas en su vida que necesitan ser sacrificadas en el altar del Señor? Pues yo creo que sí. Yo creo que en mi vida las hay. Y yo creo que el altar es un lugar al que yo debo acudir constantemente pidiendo a Dios que continúe haciendo la obra de limpieza en mi vida, en mi mente, en mi corazón.
esa obra de purificación que necesitamos constantemente de parte de Dios en mi vida. Pecados, contaminaciones, hermanos. Hermano muy claramente lo dijo, tenemos luego de estos días que podemos reunirnos toda una semana larga en la que nosotros somos conscientes que el polvo del mundo, que la suciedad del mundo muy fácilmente se nos pega. Y necesitamos venir al altar y decir y recordar que la Biblia dice, tenemos un altar. Y mi hermano, mi hermana, tú tienes un altar que muchas veces has descuidado, abandonado, porque no acudes a él. Cuando Dios dice que tenemos un altar, nos está hablando de una ventaja, de una bendición, que nosotros tenemos un acceso libre a Dios. Que el Señor no tiene ni horarios, ni días aceptables o no. Que el Señor siempre está esperándonos. Pero no hemos venido al altar. ¿Cuántas veces he encontrado creyentes con la actitud de decir, oh no, no hay nada que cambiar en mí? Oh no, está todo en mi vida. No necesito ni confesar, ni pedir perdón, ni limpieza de Dios por ningún error. Esa actitud usted sabe que es el principio de una gran caída, es el principio de un gran desánimo, desaliento espiritual, es el principio de un gran enfriamiento espiritual. Pero en segundo lugar, hermanos, el altar no solamente era un lugar donde uno ofrecía sacrificios a Dios. El altar también era un lugar donde uno acudía en busca de misericordia de parte del Señor. Volvemos al Antiguo Testamento y buscamos Primera de Crónicas, por favor. Volvemos al Antiguo Testamento, buscamos Primera de Crónicas, el capítulo 21. Primera de Crónicas, el capítulo 21, y en el versículo 16 dice la Biblia, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David, estamos en el capítulo 21, verso 17, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Verso 18. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y que, hermanos, que construyese un altar a Jehová. Que construyese un altar a Jehová. Quiero, hermanos, que hablemos un poquito del contexto de este pasaje. David ya es rey sobre Israel y es un rey ya consagrado, su reino ya ha sido establecido. Dios había puesto el temor delante del pueblo de Israel a todas las otras naciones vecinas. El rey David había podido ya consolidar un gran ejército, pero en el corazón de David hay un error. Él mandó a censar al pueblo y mandó a censar a su ejército. Eso fue considerado de parte de Dios como el cambio de la confianza en Dios a la confianza al ejército que él comandaba. Dios lo notó como un error. Entonces vino de parte de Dios como consecuencia del pecado una gran mortandad. Cuando David miró a Jerusalén, dice la Biblia, que vio un ángel con su espada desenvainada, con su espada desnuda en contra de Jerusalén. La mortandad había empezado. David tuvo convicción de ese gran error que había cometido y pidió de parte de Dios misericordia y clemencia. El Señor, grande en misericordia, le ordenó a David o le dio a David
los pasos que él debía seguir para que la mortandad se detuviera. Y lo primero que Dios le pidió a David que hiciera es que construyera un altar y mediante ese altar clamara por la misericordia de Dios. Esto es un principio para nuestras vidas, hermanos. Eso es algo que nosotros no se nos puede olvidar. Eso es algo que pertenece al ABC de la vida cristiana. El creyente no puede olvidarse que tiene un Dios misericordioso, clemente, compasivo. Un Dios que se conmueve por nosotros, que tiene compasión. El creyente debe saber que tenemos un altar y el altar es el lugar donde se implora por la gracia, la misericordia de Dios. El altar es ese lugar donde venimos con un corazón quebrantado. No tenemos nada que exhibir a nuestro favor. No tenemos nada de qué enorgullecernos. Solamente venimos y pedimos, Dios, sé misericordioso, por favor, a nosotros. Dios ofreció la salida y la salida incluía venir al altar con un corazón quebrantado. Hermanos, dice la Biblia, tenemos un altar. Tenemos un altar y el altar es ese lugar donde nosotros alcanzamos la gracia, la misericordia, el favor de un Dios todopoderoso. ¿Cuántas cosas en nuestra vida requieren de la gracia de Dios? ¿Cuántas cosas en nuestras vidas requieren de la misericordia de Él? ¿Cuántos de nosotros estamos urgidos por una intervención de Dios en nuestra vida? Decir, oh Dios, si tú no intervienes, Señor, estoy perdido. Oh Dios, si tú no haces algo, nadie más lo va a poder hacer. Dice la Biblia, hermanos, tenemos un altar. Tenemos un altar y debemos en esa noche agradecer a Dios que tenemos un altar al que podemos acudir con un corazón quebrantado. Tenemos un altar al que podemos venir, hermanos, y hablar con Dios y presentarnos delante de Él. No tenemos nada que aparentar, no tenemos a nadie a quien impresionar. Nos mostramos a Dios pecadores, miserables, débiles, tal cual somos, hermanos. Y Dios se conmueve y Dios, hermanos, responde y alcanzamos la misericordia cuando venimos al altar del Señor. Amén. Podemos venir, abrir nuestro corazón, derramar nuestras lágrimas. Oh, en la presencia de Dios, nuestras lágrimas son consideradas por el Dios Todopoderoso. Nuestras lágrimas no son derramadas, hermanos, sin ningún beneficio, sino que delante de Dios en su altar, Él oye, Él escucha, hermanos, Él mira dentro de nosotros, hermanos, y Él responde y actúa. Los creyentes tenemos un altar, hermanos, tenemos un altar. Pero ¿cuándo fue esa última vez que usted vino al altar de Dios? Y con un corazón humillado, contrito, sincero, dijo, Dios, lo único que puedo hacer es arrojarme a tus pies. Amén. ¿Cuántas necesidades de nuestras vidas, hermanos, que solamente dependen de Dios? Quiero preguntarte, hermano, hermana, quizás seas tú alguien que todavía cree que va a poder solucionarlo todo sin la ayuda de Dios. Quizás sea usted alguien que piense, no necesito de Dios, yo puedo encargarme de todo. Pues muy pronto te darás cuenta que no es así. Que hay cosas que escapan tu capacidad de resolver, que escapan tu experiencia, que escapan tu fortaleza, que están muy por fuera de tu alcance. Que lo único que puedes hacer es encargárselas a Dios, ponérselas en las manos de Él. Es pedir que Dios obre. Hermanos, escúchame. Tenemos un altar, hermanos. Tenemos un altar. Dios nos ha dejado un altar en donde Él nos espera. Un altar que como un padre ansía el regreso de su hijo pródigo, Él está ansioso. El trono de la gracia no está en ese trono sentado para juzgarnos. Es un trono de gracia, de misericordia,
de favor inmerecido de parte de Dios. Yo necesito venir a ese altar constantemente. Yo no puedo ausentarme de él por mucho tiempo. Yo no puedo dejar que el enemigo o el mundo con todos sus engaños endurezcan mi corazón para hacerme creer que el altar es solamente para los más débiles, pues ellos necesitan acercarse mucho a Dios, ¿no, hermanos? El apóstol Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén, hermanos. Si quiero permanecer de pie, si quiero ser guardado, guiado, defendido, bendecido por el Señor, más vale que yo no me aleje demasiado de ese altar. Quiero mostrarles, por favor, otro pasaje de la palabra del Señor en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 1. Primera de Reyes, el capítulo 1, y en el capítulo 1 voy a pedirle que en el capítulo 1 vea el versículo 50. Y antes voy a mencionarles un poco del contexto. El pasaje de quien vamos a leer es de Adonías, uno de los hijos del rey David. Pero es alguien que cometió un grave error porque él intentó usurpar el trono que le correspondía a Salomón. Planeó con otros que se aliaron a él y conspiraron en hacer un gran banquete y una celebración en la que él, Adonías, sea ungido como rey en lugar de su padre David. Cometió un grave error porque Dios había puesto ya en el corazón de David que Salomón, su hijo, era el que le iba a suceder en el trono. Cuando usted comienza la lectura en todos estos versículos, usted va a ver toda esa trama en donde él conspiró, pero también va a ver en donde él fue descubierto y expuesto en su gran error, un error que para ese tiempo ese error le iba a costar la vida a Adonías. Vea cuál fue entonces la reacción. Comenzamos en el verso 48, por favor. Capítulo 1, verso 48, dice la Biblia: además el rey ha dicho así: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se sienta en mi trono, viéndolo mis ojos. Verso 49. Ellos se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fueron cada uno por su camino. Verso 50. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió. ¿De dónde dice la Biblia? De los cuernos del altar. Adonías cometió un grave error. Ese error sabía él que le iba a costar la vida. Lo único que pudo hacer Adonías es correr hacia el santuario, hacia el tabernáculo y asirse y tomarse de los cuernos del altar. Eso iba a garantizar que se haga clemencia sobre su vida, misericordia. Eso iba a garantizar que el rey no lo matara de inmediato, sino que actuara con clemencia sobre el gran error que él había cometido. Hermanos, nosotros tenemos, cuando fallamos, cuando pecamos, el único camino que nosotros tenemos, hermanos, abierto es el camino del arrepentimiento cuando venimos al altar del Señor. ¿Hay algo de lo que quieras arrepentirte, hermano, hermana? ¿Hay algo de lo que quieras ponerte a cuentas con el Señor? ¿Hay algo que quisieras decirle, Señor, yo necesito confesarte mi pecado? Necesito que tú me perdones y que tú me limpies. Corrió Adonías y se asió de los cuernos del altar pidiendo el favor de Dios. ¿Por qué? Porque el altar es un lugar donde la ira de Dios es aplacada cuando nos acercamos con un corazón quebrantado. El altar es ese lugar que tú sabes que la ira de Dios va a venir sobre tu vida a menos que tú te arrepientas. Y tú corres al altar y le dices, Señor, perdóname por favor.
ten clemencia de mí. Dice la Biblia, tenemos un altar. Tenemos un altar. Un altar para ser el lugar de sacrificio de nuestros pecados. Un altar para implorar por la misericordia, la gracia, el favor de Dios. Y para terminar, vea por favor lo que dice el libro de Levítico, el capítulo 6, y en el capítulo 6, el versículo 12. El libro de Levítico, el capítulo 6, y en el capítulo 6 encontramos el versículo 12. Dice la palabra del Señor, y el fuego encendido, ¿sobre dónde dice la palabra? Sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Verso 13, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Entonces, tenemos un altar y el uso que Dios espera que le demos a ese altar es un lugar de sacrificio, es un lugar para pedir el favor de Dios, pero el altar es el lugar a donde el creyente acude para que el fuego de su vida espiritual no se apague. Porque dice la Biblia que el altar iba a arder constantemente. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran los encargados de mantener con leña constante el altar, y ese altar tenía un fuego que no se iba a apagar de día ni de noche. Los creyentes hoy en día tenemos un altar, y el altar es el lugar donde nosotros venimos a recargar de ese fuego espiritual que necesitamos en nuestras vidas. El altar es ese lugar donde nosotros venimos a tomar ese fuego sagrado que el mundo tanto quiere apagar en nosotros. Que el enemigo lucha insistentemente por apagar ese fuego en nuestra vida. Pero un creyente, un hijo, una hija de Dios que acude constantemente al altar en busca de ese fuego no va a apagarse en su vida. Hermanos, ¿por qué tenemos creyentes desanimados? ¿Por qué tenemos tantos creyentes, hermanos, que están retrocediendo en su vida espiritual? Están así de apagados espiritualmente porque no acuden al altar del Señor. Porque si acudieran al altar del Señor, el Señor mantendría ese corazón ardiendo y mantendría ese corazón animado, ferviente al Señor. El creyente debe venir al altar, hermanos, y escúcheme, luego de una predicación, luego que Dios ha hablado a su vida, usted tiene que responder viniendo al altar, haciéndole saber a Dios: he recibido el mensaje, Señor, que querías darme. Algunos responden: pero pastor o predicador, yo no paso al altar porque Dios no ha hablado a mi vida. Y no debiera en esa noche preguntarse que si la razón por la cual Dios no habló a su vida no fue por la falla del predicador, sino que usted no tuvo un corazón dispuesto, hambriento a que Dios hable. Hermano, yo he visto a Dios trabajar por medio de su palabra, y a veces estoy sentado en el lugar donde usted está y veo que otras personas, Dios está trabajando tanto en su vida por la predicación, tanto que quebranta su corazón. Y si Dios no lo hace conmigo, entonces digo: oh Dios, ¿por qué no lo haces conmigo de igual manera que lo haces en la vida de otras personas? Quizás mi corazón se está endureciendo. Quizás mis oídos se están cerrando a tu palabra, Señor, pero yo quiero cada vez que la Biblia es abierta, que Dios me hable y que Él toque mi corazón y que Él quebrante mi vida. Si tiene que corregirme, que lo haga, pero quiero la mano de Dios sobre mi vida. Amados hermanos, tenemos un altar y usted debiera venir a ese altar y tener un encuentro con el Señor. Pero quizás prefieren esa noche decir: no, predicador, quizás espere que una gran tormenta se desate sobre mi vida, entonces recién lo haré.
Quizás espere verme completamente rodeado de problemas, enterrado de dificultades, entonces recién lo haré. ¿Preferiría eso? Yo no. Yo prefiero antes venir al altar del Señor. Amén, hermano. ¿Preferiría verse completamente debilitado por las heridas que el pecado han causado en su vida? No. Yo prefiero venir antes al altar. Antes de los problemas, antes de las tormentas, antes de los quebrantos. No crea en decir, no, está todo bien, entonces no necesito de Dios. No, están las cosas dentro de los parámetros que usted puede considerar normales. Entonces busque a Dios con todo su corazón antes que se salga de allí. Voy a pedir que oremos al Señor, incline su rostro, cierre sus ojos. Y quiero preguntarte, hermano, ¿cuándo fue la última vez que viniste al altar del Señor? ¿Cuándo fue la última vez? Y si Dios ha hablado, hermanos, en algo tu vida, ¿por qué no vienes al altar del Señor? No es el hombre, no soy yo, es Dios y ha en algo tocado tu corazón, hablado a tu vida y tú dices, es verdad. Deseo, anhelo más cercanía a Dios, quiero estar un paso más cerca de Él. Oh, hermano, ¿hasta cuándo serás el hermano que se esconde en medio de la muchedumbre, de la multitud? Mira, aquellos en los que Dios hizo grandes proezas fueron aquellos que se animaron a dar un paso al frente, que salieron del escondite de la multitud y se pusieron cara a cara delante del Señor. Tenemos un altar, hermano, tenemos un altar. ¿Por qué estás desanimado, quebrantado? Cuando tenemos un altar y tú puedes traer delante de Dios tu necesidad, tu dificultad, tu enfermedad, tu petición, pudieras dejarla en la mano del Dios Todopoderoso. Quizás habrá alguien en esa noche que por primera vez oye acerca de esa verdad, por primera vez escucha la palabra de Dios. Déjeme decirle que Cristo fue el sacrificio perfecto, único, absoluto, no hizo falta más. Él fue el sacrificio en nuestro favor para nuestra salvación. Él fue el sacrificio quien derramó su sangre sobre el altar para que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados. Si esa noche estás por primera vez, también puede ser la noche que recibas de parte del Señor el perdón de tus pecados, la salvación de tu alma, la herencia en los cielos, la vida eterna que Él ofrece gratuitamente a todo aquel que en Él cree. Quizás diga, predicador, es tan grande ese regalo que me imagino su costo debe ser alto. No. Eso es lo maravilloso de nuestro Señor, que Él no puso un precio, pues sabía que no lo íbamos a poder pagar. Ofrece salvación gratuitamente a los que por fe creen en Él y lo reciben como su único y suficiente Salvador. Todos tenemos un tiempo para orar. El altar todavía está abierto. Si alguien más, Dios ha tocado su corazón, desea venir al altar, esa es la oportunidad y el momento para hacerlo. Voy a pedir al pastor que él pueda pasar. Todos orando, mis hermanos, por favor, adelante, pastor. Esa palabra, hermanos, que se mete en nuestra vida como un clavo profundo. Para algunos empiezan a escuchar el altar y una gran noticia, que hay un altar, tenemos un altar que está abierto. Y hay otros, es el recuerdo de que hay que pasar por el altar para hablar con Dios, para estar más cerca de Dios. Hemos escuchado en esta noche que el altar, este lugar que tenemos aquí frente al púlpito, es nuestro altar. Es un lugar que está abierto para venir. Si Dios habló a su corazón en esta noche, no tiene que quedarse en su asiento, tiene que venir, ponerse de rodillas, de pie, como sea, pero estar en el altar delante de Dios en señal de que Dios fue misericordioso en esta noche y habló a nuestra vida. Y como dijo el predicador, el altar es un lugar de sacrificio, donde vengo a sacrificar cosas que he hecho mal,
cosas que han sido malas en mi vida y ahora vengo aquí delante de Dios a dejar eso en el altar porque quiero estar bien con mi Señor, quiero estar bien con mi Salvador. El altar es el lugar donde entrego a Dios mi pecado, tanta falla, tanta frialdad que he experimentado en la vida espiritual, tanta tibieza que me acompaña desde hace tiempo. Puedo venir aquí al altar y decirle a Dios, entrego toda esa frialdad, esa tibieza, obra en mí, Dios, aquí estoy, mírame, estoy en tu altar, Señor. El altar es el lugar de las decisiones importantes en nuestra vida. Dijo el predicador, es el lugar para acercarnos a Dios. Y aquí está el llamado y la oportunidad. Y usted no debería quedar en su asiento, debería decir, voy y me acerco a Dios, voy a pasar al altar. Aquí no va a caerse ni a experimentar ninguna cosa extraña. Usted viene al altar para acercarse a Dios, para decir a Dios, necesito acercarme a ti. Aquí vengo, Señor, con mis pasos, con mi vida al altar para demostrarte que quiero estar cerca de ti. Y quizás allí tengo que desistir de algunos pecados. Como dice la palabra, hacer morir lo terrenal. Aquí está, Señor, todo lo malo, todo lo que está mal en mi vida. Aquí lo dejo en el altar para tener un nuevo comienzo en esta noche. Gracias, Dios, por esa gran noticia que nos has traído o que has refrescado nuestra memoria de que tenemos un altar, tenemos un altar. Pero aquí solamente va a llegar con un corazón quebrantado, porque su orgullo lo va a tener ahí atornillado en el asiento. Su orgullo es lo que lo va a tener en el mismo lugar. Su orgullo es la evidencia de que usted no quiere que cambie nada, que mejore nadie en su vida. Pero si la palabra quebrantó su corazón, no se resista, venga al altar, venga al altar. Hay un altar abierto. La gran noticia en esta noche, tenemos un altar para buscar misericordia de Dios, dijo el predicador en esta noche. Necesitamos de la misericordia de Dios. Porque no somos tan buenos en nuestra vida cristiana, no somos tan fieles en nuestra vida espiritual, no somos tan obedientes. Necesitamos encontrar más misericordia aquí en el altar que está abierto. Usted debería venir al altar. Si Dios habló a su vida, si Dios le está llamando, no deje que su orgullo le retenga en ese lugar. Venga al altar para acercarse a Dios, para encontrarse con Dios, para arreglar cosas con Dios. Un gran predicador, amigo mío, nos tocó predicar juntos en Santa Cruz de la Sierra. Y en medio de su sermón, él dijo, el altar es como la oficina de Dios, donde yo hago mis mejores negocios. ¿Qué negocio puedo hacer yo con Dios? Abandonar mi pecado para encontrarme con sus bendiciones. Abandonar mi vida carnal para encontrarme con la santidad. Abandonar mi vida mundana para tomar la cruz de Cristo. El altar se vuelve en esa oficina. Necesito hacer un negocio con Dios, de tener una vida más comprometida. Necesito hacer ese negocio con Dios para cumplir las promesas que tantas veces le hice y tantas veces le fallé. Cada lugar que Abraham iba, levantaba un altar a Dios. Noé salió de su arca, levantó un altar a Dios. Moisés hizo altar a Dios. Recuerdo aquel que se llamaba Jehová Nisi. Dios es nuestra bandera, decía Moisés. Cuando llegamos al libro de Romanos, capítulo 12, verso 1, dice Pablo, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, aquí, en el altar. Es mi oportunidad para ponerme bien con Dios. Es mi oportunidad para encontrar nuevas fuerzas del cielo, para seguir adelante, para tener una vida cristiana victoriosa. La gran noticia de esta noche, a través de la carta a los Hebreos, es que tenemos un altar. Y yo quiero decirle que ese altar está abierto. Levántese de su asiento. Si Dios le habló, no piense qué dirá otro ni qué hacen los otros. Si Dios le habló, levántese y venga aquí al altar y póngase de rodillas, de pie, como sea. Venga, encuéntrese con Dios, acérquese a Dios. El altar está abierto. No pierda la oportunidad, porque si usted no quiere encontrarse con Dios, no quiere acercarse al altar, ¿cómo va a reclamar bendiciones de Dios después? ¿Cómo va a pedir a Dios de sus favores si usted ni siquiera quiere venir al altar a acercarse a Él, a encontrarse con Él? La palabra nos aseguró una y otra vez en esta noche, hay un altar y ese altar está abierto aquí y usted debería venir y encontrarse con Dios.
y hablar con Dios. Allí en el secreto de su corazón hay cosas para arreglar con Dios, hay cosas para confesar a Dios, hay pedidos para hacerle a Dios en esta noche. Aproveche que hay un altar y ese altar está abierto en esta noche para nosotros. Todos tomamos un tiempo para hablar con Dios, el tiempo que necesite con el Señor. Te damos tantas gracias, Dios, en esta noche, por cada hombre, cada mujer que está aprovechando ese altar abierto para acercarse a ti, para encontrarse contigo. Y oro por los que están en sus asientos y no sé por qué no quieren acercarse a ti y buscar tu bendición y buscar tu favor, Señor. A veces somos de corazones tan duros, Señor, y tú nos hablas. Y tu palabra nos entra profundo, pero a veces el orgullo sigue ganando las batallas. No queremos entregarnos a ti, no queremos rendirnos a ti. Nos resistimos, Señor, cuando aquí en el altar podemos encontrar tu misericordia, tus favores, tu poder de lo alto, tu luz para que sigamos adelante en el camino sirviéndote. Necesitamos, Padre, que muestres una vez más tu misericordia. Y que nos animes en el alma, que nos alientes en el corazón y que tu palabra, Señor, pueda entrar cada vez más profundo en nosotros porque somos rebeldes y somos caprichosos, Señor, y nos resistimos a hacer tu voluntad. Y por eso es que sufrimos esto de darnos la cabeza contra la pared una y otra vez, tropiezos y caídas, porque no aprovechamos que tenemos un altar. Necesitamos estar delante de ti, acercarnos a ti. Derrama bendición en cada persona que te ha buscado aquí en esta noche. Que tu mano poderosa sea sobre nosotros, Señor, porque necesitamos de ti y mucho, Señor. Obra en cada vida, que tu palabra siga obrando, siga trabajando en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a aprovechar cada vez que nos llamas a venir delante de ti al altar, a buscar tu bendición, a buscar esa comunión más profunda contigo, Señor. Necesitamos de ti. Como divino alfarero, sigue trabajando en nuestras vidas. A veces somos un barro endurecido, pero tu misericordia nos puede tocar en esta noche y acercar nuevas y grandes bendiciones. Gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Gracias por el predicador que nos has traído en esta noche y por ese mensaje que tanto estamos necesitando. Bendícenos, Padre. Lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Los que están en el altar, si necesitan más tiempo para hablar con Dios, no se aleje del altar, quédese todo el tiempo que necesite.